La globalización y el consumo han convertido nuestros paisajes públicos y privados en entornos ocupados por objetos. ¿Qué coleccionamos? ¿Qué valores le asignamos a las cosas que nos rodean? ¿Cómo intercambiamos nuestras historias personales con las historias que nos cuentan los objetos? El artista Nadine Ospina propone una fusión entre una imagen de una serie norteamericana de dibujos animados y un objeto ancestral de nuestros pueblos nativos. Esta serie de obras ilustra las traducciones culturales que convierten lo ajeno en propio y lo cotidiano en extraño. A veces, las cosas no son lo que parecen. Capítulo 3. Objetos en tránsito. El mercado de las pulgas, exacto. El primero, el único, el mejor. El original, antigüedades, herramientas, discos, cassettes, compas, libros, precolombinos, vitrales, camisetas estampadas, colección de billetes de monedas. Las cosas están ahí, los objetos están ahí y son para apropiárselos en términos artísticos. Este mundo está tan polucionado de objetos, está tan lleno de cosas estéticas y no estéticas que pareciera innecesario tener que hacer más cosas. Entonces, más bien reciclémoslas y armemos otra nueva realidad estética que no tiene que ver con el hecho de producir cosas, sino más bien como de hacer operaciones de mezclas de cosas. Y en lugares como estos es donde se genera esa misma operación, en esta mezcla tan heterogénea, tan diversa de cosas, en donde están objetos populares de consumo relacionados con la cultura norteamericana o la cultura pop, y simultáneamente podemos encontrar muy cerca un precolombino. Esa fusión que se da en la realidad es lo que hace que mi obra de pronto aparezca, y en mi obra aparezca ese entrecruzamiento. En ese mundo de la simulación de los precolombinos es donde yo encuentro un interés fundamental en la producción matérica que me lleva a realizar una serie muy grande, viajando por toda Colombia y viajando luego por América Latina, buscando a las personas que hacen reproducciones de piezas precolombinas para que realicen para mí las obras, las piezas. Yo recurro más bien a la gente que tiene la capacidad para producir este tipo de objetos. El acto de esculpir una pieza en madera y bronce era la manera tradicional de hacer arte tridimensional. Hoy los artistas seleccionan y transforman todo tipo de objetos encontrados. En los 70s, Beatriz González utilizaba objetos y muebles como soporte de su pintura. Pues este es el sitio en el cual yo empecé a buscar objetos curiosos para mi pintura, cuando descubrí que eso era lo que me gustaba, ¿no? Y este es uno de los sitios, hay otros, pero este es el sitio clásico, de manera que es un sitio donde uno puede conseguir unos objetos muy curiosos, unos objetos maravillosos que tienen que ver con la cultura popular. La primera cama que compré la llevé a la casa porque me pareció un objeto bellísimo, un objeto curioso, pero cuando llegué encontré que un cuadro que yo tenía pintado, que era de pared, encajaba perfectamente. Entonces, como el azar inventa el mueble. En unas camas corticas, con el espaldar, esas camas se llaman camas radio. Estos son los bancos que compré ¿sabes? Para la obra Naya. Son 17 bancos, y esos bancos los barnicé de negro y les puse una serigrafía arriba, para indicar los 17 jóvenes que murieron en Naya, matados por los paramilitares.
Mire las guitarritas tan lindas, ¿no? Los tambores. Dime una cosa, ¿ustedes no venden camas de metal? No, mi amor. ¿Eso ya no se vende? No, es muy poca la gente que lo vende. ¿Sí? Dime, ¿ustedes venden camas de metal? ¿No? ¿No las conocen? ¿No se acuerdan? Que la gente le pareció eso espantoso. Tanto que Luciano Jaramillo en una revista que tenía de Bogotá dijo, mirar los cuadros de Luis Caballero y taparse los ojos ante las camas de Beatriz González. Y lo mío era el pasaje Rivas. Funcionó así, ¿no? Como una estética. Para mí se volvió, puede que yo no comprara las cosas todas acá, pero se volvió una relación, ¿no? Una reflexión. Pasaje Rivas. Eso es del pasaje Rivas y la gente lo usaba mucho también, ¿no? Esto parece el pasaje Rivas cuando decían algo que era como de mal gusto, ¿no? Nos hemos acostumbrado a vivir rodeados de objetos y creemos que son parte de la naturaleza, olvidando su origen cultural. Varios proyectos artísticos sacan los objetos de su contexto habitual y los ponen en otros escenarios. Los objetos comienzan a contar nuevas historias. Los años 90 sorprendieron al arte con objetos que no se parecían a lo que conocíamos como escultura. Muchos artistas los usan para referirse a circunstancias de la sociedad colombiana como la violencia. Los objetos cotidianos que damos por hechos nos recuerdan el peligro de que nos acostumbremos a estas situaciones. Un zapato común y corriente no quiere decir pues nada más o nada distinto a lo que es un zapato, algo que se pone uno en un pie. Sin embargo, los zapatos de Doris Salcedo vemos que están cargados de unas connotaciones simbólicas bastante importantes que ella misma le está imprimiendo no solamente a través de la historia que está recogiendo a través de estos mismos objetos, sino a la manera como los está desarrollando artísticamente. Doris Salcedo hace que los objetos de nuestro familiar paisaje cotidiano hablen de tragedias, de vestigios de vidas que ya no existen. En la instalación escultórica Atrabiliarios, los zapatos de personas desaparecidas, incrustados en la pared, están escondidos detrás de membranas de fibra animal, evocando una vida que se desvaneció por completo. Esta acción artística ilustra el tránsito de la escultura tradicional hacia otras maneras de entender los materiales y su relación con el entorno. La escultura sirve como un pretexto para empezar una obra y hay un gesto escultórico donde yo lanzo una esfera de huesos al mar con la intención de que llegue por vía marítima desde Inglaterra hasta Cuba, casi que desprendiéndome de una escultura que es netamente objetual. Y la obra se crea desde ese instante en adelante como un espacio mucho más abstracto. En el caso de Terra Incógnita es un poco lo contrario, ¿no? Son unas rocas de plomo que están por su mismo peso y por su condición completamente estáticas y se localizan en un espacio amplio a cierta distancia que facilita una percepción espacial del lugar, ¿no? Uno tiene que caminar de una pieza a la otra y en ese transcurso hay una relación temporal y espacial donde se hace evidente que esos territorios están alejados y están aislados unos de otros. La frase de se dan plomo es algo que todo el mundo entiende y que tiene un peso significativo. Entonces yo estoy recreando unos paisajes que son de plomo, con su misma frialdad, con su esterilidad. Después de realizar la obra me di cuenta de una manera aún más consciente de un problema de visibilidad y de escala. Realicé como un estudio fotográfico en mi taller y empecé a trabajar ya como una toma fotográfica
y la definición de un solo punto de vista. Entonces es mucho más detallado, se ve casi que al mismo nivel la situación que antes se veía desde el aire, ¿sí? Y por eso mismo creo que el contenido de la obra cambia. El paisaje se vuelve como que el tema principal, la relación de escala entre esos seres humanos y ese territorio, y en este caso ese paisaje tiene un horizonte que es negro. El paisaje, la naturaleza y los materiales de los que están hechos los objetos son artefactos culturales. ¿Qué es natural? ¿Qué es cultural? El ser humano colecciona, caza, consume y clasifica la naturaleza, creando nuevas floras y también nuevas faunas. Esta muestra que se presentó en el Premio Luis Caballero es realmente la primera etapa de un proceso vivo que está en permanente transformación. Este proyecto Nuevas Floras se propone un seguimiento a través del tiempo, del modo como cada uno de estos árboles va a procesar las intervenciones que se le han hecho. Hay dos tipos de intervenciones que se dan en esta obra. Unas son tallas directas en las ramas o los troncos de los árboles, y otras son aplicaciones de partes de madera talladas a manera, como decir, de prótesis. La totalidad de las tallas son realizadas por una sola cara del tronco o de la rama, con el objetivo de preservar la vida del árbol y de no interferir completamente con el flujo de los fluidos que corren por la corteza. Yo no quería imaginarme una cantidad de gente yendo a visitar esos árboles. Yo siempre quise que los árboles fueran conocidos por fotografías. De algún modo ahí hay, digamos, la búsqueda de un punto fijo, de una escena, puesto que finalmente el espectador ve el ángulo en que uno eligió tomar el árbol y el trabajo que está en el árbol. Hay gente que piensa que la obra Nuevas Floras es un comentario sobre la conquista de América, en la medida en que todas estas intervenciones son hechas sobre árboles de especies nativas, a los cuales les son impuestos una serie de códigos estéticos, en su mayoría europeos. Otras personas me han dicho cosas como, por ejemplo, que Nuevas Floras es como la futurización del árbol, como si el árbol dijera, yo comprendiera, yo voy a hacer una silla, yo voy a hacer una columna. Hay otras personas que se proyectan mucho en el árbol y sienten, digamos, como si el tronco fuera su tronco, como si las ramas fueran brazos, y sienten estas tallas en términos, como dice José Roca, de heridas o de dolor. Los animales que yo uso no son los animales que uno piensa como el animal salvaje en el bosque o en la selva, sino que son objetos culturales que uno adquiere a través del comercio. Por ejemplo, los especímenes de laboratorio, que son una herramienta didáctica. Las pirañas, por ejemplo, son souvenirs del Amazonas, de la experiencia de la selva, que el turista se lleva a casa y cuenta su gran aventura. Yo no estoy hablando de la piraña como en el National Geographic, sino del uso de la piraña para contar una ficción, una experiencia, una representación de algo. Lo mismo con las estrellas de mar, son vendidas como souvenirs en California o realmente en cualquier lugar turístico al lado del mar. Yo siempre espero que el animal me diga qué decir, o el objeto y su contexto me diga qué decir, y lo mismo formalmente. Entonces, por ejemplo, la serie de las alas de mariposas, las mariposas otra vez es un objeto cultural que es vendido en un comercio de entomología de aficionados. Lo venden para en marquitos, por ejemplo, la gente lo pone en marquitos. Yo los he comprado y yo le quito el cuerpo y se vuelve un poquito más abstracto y creo patrones. Entonces se vuelve algo, una reflexión acerca del orden de la naturaleza, del orden del universo. Por ejemplo, la conexión con lo precolombino que sugirieron las ranas y las lagartijas, o una conexión más como con la teoría de caos y de complejidad, con las estrellas, como esas estructuras como de fractales que se repiten.
Pero entonces siempre hay una cantidad de análisis a nivel formal, pero también a nivel simbólico. Para mí las obras no existen a menos que estén instaladas en el espacio, que es un paso más de la escultura, porque en la escultura tradicional de alguna manera hay una idea, una preconcepción de independencia del espacio en la cual yo no creo. Yo creo que el contexto es el 50% de la obra, el espacio, cómo lo recorres, cómo percibes la obra, en qué posición, en qué ángulo. Las obras de ella generan un profundo rechazo en muchísimas personas y pienso que se debe a que vivimos en una sociedad que se ha alejado de la naturaleza, del contacto directo con la naturaleza, para no tener que responder por los efectos. Los objetos son extensiones del cuerpo humano, prótesis, que conforman nuestro familiar paisaje cotidiano. Muchos artistas vuelven la mirada a lo doméstico. Con objetos caseros se puede replicar la actitud artística de cambiar la función de los objetos, reciclar las cosas, los lenguajes conocidos y las estrategias artísticas. Hágalo usted mismo. En Calco, donde se presentaba el Hágalo usted mismo que hice, participaba con la televisión y con un lenguaje muy televisivo, muy como de Casa Club TV o algo así. Creo que la gente se reía y se interesaba y quedaba enganchada, ¿no? Y eso me parecía importante. Reconocían como el lenguaje, pero por supuesto estaba descontextualizado porque era el mambo, ¿no? Era como otra cosa. Yo creo que no sabía muy bien si reírse o temer o qué. No sabían si eso era en serio o no, si era una broma o era en serio. Que por supuesto las dos cosas a la vez, creo. No me interesa que la gente vea mi obra como una obra de un artista en un taller, la obra que sale del atelier del artista, digamos, sino hay gente que dice, pues esta obra la hizo Junca en su casa, en la pieza, o qué sé yo, en la sala, charlando con la abuelita. Pues buenísimo, es como la idea. Yo hago las cosas en la casa. Hola, televidentes de Plástica. Vamos a tener hoy un Hágalo usted mismo. Vamos a cambiar el uso de un objeto que o ya no nos gusta o que está pasado de moda o bueno, que está dañado, con materiales que son de fácil consecución y que seguramente ustedes tienen en la casa. Una caja de fósforos para prender esta vela, una crayola, una escuadra y un disco, un acetato. Mientras ustedes consiguen los materiales, vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. Hágalo usted mismo. Hola amigos de Plástica, entonces vamos a comenzar nuestro Hágalo usted mismo. He aquí el acetato. Parece como nuevo, pero la verdad usted lo pone en su equipo y suena scratch. Así que vamos a cambiarle su uso, vamos a hacer de este objeto obsoleto un objeto utilitario. Marcamos dos ejes, si ustedes quieren, con ayuda de la escuadra y la crayola. Y ahora procedemos entonces a prender la vela y moldearlo a nuestro antojo. Es importante calentar, pero levemente, el disco e ir moldeando, que el disco no se rompa, pero que tampoco, digamos, pierda su forma al quemarse por completo con la vela. Entonces acá está, ustedes ven el disco que ya tiene como las hendiduras claves que hemos marcado. Ahora lo que toca hacer es simplemente tratar de subir este disco. Antes era un objeto musical y tú lo usabas, no sé, en las reuniones, pero lo vamos a cambiar de contexto, por supuesto, y ahora va a estar más cercano, por ejemplo, a la cocina. Bueno, televidentes de Plástica, este es el final de nuestra actividad. Tenemos un frutero elemental, además, pues un objeto curioso para atender a las visitas. Vamos a ponerle frutas entonces y terminamos con este objeto que ha cambiado de uso y pues de forma, brevemente. Para unas frutas de plástico, un frutero de plástico
en plástica. Fue fácil, ¿verdad? Ya tiene usted una pequeña obra de arte en casa. La casa, el hogar, son fuente de investigación para el trabajo artístico contemporáneo, de lo lejano a lo cercano, a lo que podemos tocar y cargar, a los objetos de mano. Frente a la experiencia del consumo como fuente de bienestar y felicidad, Entre Casa nos invita a disfrutar de la belleza de lo simple y a convivir con la magia de los objetos cotidianos. Pues Entre Casa todavía no está muy claro qué es, porque es un proyecto que está creciendo y a medida que se va formando va cogiendo para un lado o para el otro. Empezó con un proyecto de un compilado de música electrónica que se llamó Colombit. Eso fue lo primero que hizo Entre Casa. Entonces la cosa se ha ido ampliando de la música a otras, a la pintura, a la poesía. Hicimos un par de exposiciones que se llamaron El Ritual de lo Habitual, que tienen mucho que ver con lo que nosotros pensamos, ¿no? Creemos que las cosas más bonitas, digamos, la gala de la vida debe ser pues lo doméstico, lo de todos los días, ¿no? No guardar lo más bonito para ese día así, digamos, de show o de que la otra gente mire, sino que lo bonito esté con uno todos los días. Entonces por eso también tiene mucho que ver con los objetos. La idea de hacer una exposición y de vincular a los artistas con lo que nosotros estábamos haciendo musicalmente surgió desde hace varios discos, porque los artes y el diseño gráfico de discos como Gozo Poderoso y Caribe Atómico los hemos realizado con artistas colombianos. Se hizo una exposición contando con el apoyo de Jaime Cerón, se invitaron a artistas a que llevaran obras pues, que tuvieran que ver con la música o con objetos de uso cotidiano, de uso en la casa. Finalmente yo vengo de ese mundo, pero yo no he estado en ese mundo, ¿no? Habla del mundo artístico. Y hay muchas cosas que me molestan terriblemente. Pues porque quién dice que es bueno y quién dice que es malo. Pues que a uno le parece chévere o no, pero de ahí para allá. Pero a mí me parece súper bonito que un objeto de uso tenga además como una carga estética, la energía de una persona que lo hace. Eso es, pues es re mágico. Me aburren un poco las pinturas para colgar en la pared. Me parece que si su merced coge y puede tomarse un té en él, pues es mucho más significativo. ¿Y qué es arte? ¿Hasta dónde llega el arte? ¿Acaso el museo hace que el objeto sea arte? ¿O es el artista el que su determinación empieza a darle como unas connotaciones como muy puntuales acerca de ese objeto? Diviértase cambiando la función de sus objetos más conocidos. En Plástica, sea usted también artista. Plástica. Plástica. Plástica.